Yo me conecto lunes y miércoles a la misma hora, 7 de la noche o 1 de la tarde. Este mesecito me va a conectar con ustedes a las 7 de la noche para que estemos así súper más pendientes a todos los que se están conectando. Hola Alexis, ¿cómo están? Hola a todos los que se están conectando, ¿qué están haciendo hoy? ¿Qué tal ese fin de semana? Yo estoy un poquito en vacaciones, pero aquí con ustedes como siempre. Muchísimas gracias. Hola Daniela. Clara, escríbeme al 318-397-1604. Escribe al 318-397-1604. En este momento te estará respondiendo Diana. Diana, que es quien está ahí pendiente. Recuerden que pues miren, yo no tengo más teléfonos, entonces es Diana la que les voy a estar respondiendo. Hola Andrés, ¿cómo están? Bueno, pero el tema de hoy, y yo creo que ese tema lo vamos a llevar un ratico más, que es liquidación patrimonial, porque siento que como que tienen muchas dudas sobre la liquidación patrimonial, y yo ya les he explicado que la liquidación patrimonial es más un estado emocional de ustedes que otra cosa. Bueno, entonces la liquidación patrimonial es básicamente decir, yo ya no puedo más con las deudas y esto es todo lo que tengo, o sea, yo ya no tengo absolutamente nada más, no tengo ni un peso, nada más, y le pido pues al Estado que me ayude. ¿Cómo hacía el Estado? Pues el Estado a través de un juez, porque los procesos de liquidación patrimonial se llevan ante los jueces, que es lo que garantiza pues la gratuidad. Listo, lo que se deben pagar en ese casos son los gastos normales de los procesos y los honorarios de los abogados. En cambio, la insolvencia patrimonial es tal vez si estoy mal, pero yo puedo, ¿sí? Si estoy mal, pero yo puedo, porque yo quiero reorganizarme financieramente. Incluso la liquidación patrimonial puede permitir que ustedes regresen a tener las mismas tarjetas de crédito que tenían y que puedan llegar a tener, pues no tener inconvenientes con sus codeudores o fiadores. Listo, ARJ, gracias por ese te amo. Samuel David, necesito que me defiendas. ¿En qué necesitas que te defiendas, Samuel David? Cuéntame, necesito saber en qué, para saber si está defendible o no. Actualmente Millonarios dicen: mi doctora, usted es muy bonita, la saludo desde Barranquilla, muchísimas gracias. Príncipe, por eso. Millonarios dice: actualmente debo a BBVA 20 millones, pero no puedo seguir pagando por mis ingresos, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que pasa es que Millonarios, en este momento tú eres una persona que estás bien, o sea, literalmente para estar mal pues debes estar debiendo, y la ley dice que mínimo deban 90 días en mora. Entonces en ese momento pues no. Lo que yo revisaría sería qué tal tienes tu score crediticio y revisaría si hay alguna entidad que pueda hacerte una compra de cartera. La compra de cartera es con el fin de que te bajen los intereses y hagas una revisión, o si no una refinanciación. Lo que necesitas más es un orden financiero que sinceramente algo netamente jurídico. Listo, muchísimas gracias a los que me dijo que le alegraran la noche. Saludos desde Tunja, saludos a RJ. Dice: mi padre es oxígeno dependiente, es operario público y no lo pensionan, ¿qué puedo hacer? No sabría decirte, porque ahí tienes que mandar entonces hacer la solicitud a la Junta Médica. Yo lo que oriento que eso sería una solicitud a la Junta Médica para saber exactamente qué es lo que tiene tu papá y cuánto es el decrecimiento que tiene en el desarrollo de sus actividades, ¿sí? Y de acuerdo a eso que lo analice netamente un laboralista para saber, o un especialista en pensión para saber qué se puede solicitar. ¿Listo? Entonces para esas cosas puedes hacerlo, pues se puede con la afectación al mínimo vital y a la dignidad humana. Alejo, muchas gracias, no me invitaste al Techay, pero me mandas quiéreme, qué lindo de tu parte. Eso es lo que se puede hacer. Nelson Quiroga, hola, muchas gracias, buenas noches. Yo tengo un crédito hipotecario, no he pagado y me llegó la demanda. Pues a ver, ¿qué te dijera yo, Andrés? Sí o sí necesitas abogados, sí o sí necesitas representación judicial, sí o sí necesitas hacer algo ya, porque mira, está la insolvencia económica que te ayudaría a detener esos procesos, rehacer una negociación en la cual solamente pagues cuotas, o revisar pues
realmente cuál es tu situación. Eso solamente se puede hacer a través de una asesoría, y esta asesoría necesitas una asesoría de las más costosas, que es la de 330, porque necesitan que te atiendan súper rápido. Entonces escribe al 318-397-1604, solicitas medios de pago para que te agenden la asesoría inmediatamente, porque te siento en grandes problemas y qué pena decírtelo. Recuerda que si estás en un hipotecario, lo que vas a perder es tu casa, y dime tú si eso es lo que quieres perder, sabiendo pues que hay alternativas a eso. Andrés dice: yo no quisiera, y al contarles interpreté la invitación con esa intención y no la de conocer. Pues bueno, ahí está Andrés, Alejandro, perdón, me perdí. Jay Martínez: hola, tengo 3 deudas con 5 meses en mora, pero un total de 20 millones de pesos. Revisa si puedes ir a una insolvencia. O sea, se los vuelvo a repetir, la insolvencia es... a ver, yo como que necesito ayuda de un abogado, y si es especialista en finanzas mejor, y si es del grupo de Andrea García Abogados, perfecto, ¿sí? Porque yo como que me puedo reestructurar, yo me puedo mejorar, yo puedo como hacer las cosas, ¿sí? Pero si yo ya no puedo hacer nada, o sea, si eso ya se me salió de los límites y ya no puedo más, les toca una liquidación patrimonial. Revisa cuál de las dos opciones es. Sin embargo, pues para cualquiera de los dos necesitas mínimo 2 deudas con 90 días en mora. Entonces adquiere la asesoría al 318-397-1604. Diana dice: porfis, ¿cómo puedo no declararse en insolvencia? Diana, nuevamente te lo pregunto, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Declararse en insolvencia o liquidación patrimonial? Se los vuelvo a repetir, las dos son cosas netamente emocionales. La insolvencia es: aún puedo hacer algo, aún puedo refinanciar, aún puedo reorganizarme, me va a salir un negocio, va a hacer esto, va a hacer lo otro, yo pago en cuotas, es eso. La liquidación patrimonial es: ya no puedo absolutamente más, esto me quedó grande, y yo para pagar esas deudas de 300, de 500, de 1.000 millones de pesos, tengo apenas 100 y no tengo más, y eso es con lo que me va a mantener. Entonces, cuando ustedes entienden esa diferencia emocionalmente, la interiorizan, me dicen si es una insolvencia o una liquidación patrimonial. Igual nosotros tenemos las dos, tienen el mismo costo, y lo que la adquieren al 318-397-1604. 318-397-1604. Pero entonces recuerden esa diferencia emocional, porque ustedes llegan ahí, no es que quiero una insolvencia, pero es que yo ya no tengo más dinero. Usted no necesita una insolvencia, usted necesita una liquidación patrimonial. ¿Listo? Gracias, Diana. Si es el número 318-397-1604. Doctora, me tiene enamorado y no puedo pensar claramente. La Roca: precisamente eso es lo que les pasa con la insolvencia y con la liquidación patrimonial. Creen que es una cosa, pero realmente necesitan otra, o a veces solamente necesitan una buena negociación, y es hacerlo de forma escrita. Entonces nos pasa a todos, tranquilo. Carlos Lizarazo: cuando se efectúa un embargo salarial, ¿también se afecta el embargo a bienes? Depende. Yo conozco sentencias a hoy que increíblemente, y debido a esto que estamos haciendo, y debido a que ustedes se enteran, y debido a todo esto, hay jueces que están negando ciertos embargos, ¿sí? Pero la regla general es que embargan todo. ¿Por qué embargan todo? Porque el juez, como es una medida cautelar, como es sacar las cosas del mercado, es para el juez y no para el demandante o para el que quiere cobrar el dinero. Entonces, pues por eso embargan todo. ¿Por qué? Porque en un momento el juez dice: ok, aquí ya está satisfecha la obligación de pagar, entonces desembarguemos, levantamos y le devolvemos al deudor absolutamente todo. Entonces, pues puede pasar que te embarguen los salarios y te embarguen los bienes, y que haya jueces que lo concedan, sí. Que si todos los abogados lo solicitan, sí. Que si yo en demanda lo solicité en su momento, sí. Nosotros sí o sí lo solicitamos. Javier Tren dice: tengo un reporte desde el 2021, ¿ya se puede eliminar? Pues Javier Tren, nosotros tenemos unos formatos que se llaman por indebida notificación. Los de indebida notificación tienen un resultado excelente. Atacamos aproximadamente 5 causales, incluyendo el debido proceso, que sea permanente, porque tú no estás diciendo como ningún otra causal para que sea permanente. Entonces, pues nada que hacer. ¿Listo? No tengo nada como pagar. Entonces, si ya asumimos que no tengo nada como pagar, que ya, o sea, ya me va a dejar ir y entrego todo lo que tengo, y que sea lo que Diosito quiera, sí o sí,
Entonces, liquidación patrimonial. La liquidación patrimonial termina siendo incluso más económica y rentable para el bolsillo, porque solamente te cuesta pues los honorarios de abogado. Y adquieren la asesoría al 318-397-1604. Recuerden que si escriben es de una vez para solicitar medios de pago, porque ustedes pues ya saben que somos los mejores y aquí les estoy resolviendo pues las dudas. Un juez manda a embargar primero o espera el arreglo para el pago de la deuda. Dice Javier, bueno, ¿cómo funciona el juez? Resulta que esto es cátedra de derecho, esto sí para que lo entiendan. El 95% de los procesos en Colombia son ejecutivos. El 95% de los procesos en Colombia es porque ustedes los van a embargar, ¿sí? Entonces, para el juez dice un colega mío, eso es papita para el loro, eso es sencillo, me presentan el título valor y ya. El juez no le gustan los deudores. Y hace poco la revista Semana sacó una noticia súper amarillista diciendo que ahora había un cartel sobre insolvencia y porque los deudores aquí en Colombia somos más. Y qué pena con revista Semana, pero aquí los deudores estamos haciendo que se vigilen las leyes, que se corrija todo y que realmente pues funcionemos de la forma que se debe funcionar, porque es que estar endeudado no es la vergüenza es coger y sentirnos en ese de que estamos haciendo algo mal, ¿sí? Y si la ley lo permite, si la ley permite prescripción, si la ley permite insolvencia, si la ley permite todo, entonces, ¿qué hace la revista Semana diciendo que nosotros somos así, de incumplidos? Listo, entonces, para que tengamos un esbozo claro de cómo funciona esa partecita del embargo. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez dice, y miren que entonces eso hace parte de la costumbre. Ya le cobraron, me imagino que le cobraron por muchas partes. Si llega aquí a demandarlo, yo ya no voy a hacer, el juez dice, yo ya no voy a hacer nada. Yo dicto todas las medidas cautelares, dicto absolutamente todo. Entonces el juez ya no permite arreglos. Y lo más difícil de hacer es un embargo. Y déjenme decirles, se los vuelvo a repetir, que eso es como papita para el loro. ¿Cómo así? Eso ya está preformateado, eso ya lo único que hacen es cambiar datos y listo, porque a la final eso es lo que más se maneja. Recuerden, el 95% de los procesos en Colombia son ejecutivos para mandarlos a ustedes para iniciarles embargos. Entonces, ahí espero que la respuesta. Ustedes recuerden que no los tienen que notificar para embargarlos. ¿Por qué? Para que no haya levantamiento de bienes. Por eso es que des en cuenta todas las garantías que hay para el acreedor y por eso es que estamos aquí con los deudores. ¿Listo? Martín Emilio dice, quiero que tu sonrisa le dé impulso procesal. No, ojalá fuera si nosotros mandamos impulso procesales mensualmente pues a nuestros procesos. Fercho dice, tengo una deuda de más de 8 años en Datacredit, no tengo nada, pero siguen enviando mensajes de cobro. Si tú tienes una deuda de más de 8 años en mora en Datacredit, revisa el derecho al olvido. La Corte Constitucional lo reconoce en varias sentencias y nuevamente esto ya sale a nivel de ley, en una ley, no cualquier ley, sino en una ley estatutaria. O sea que modifica o adiciona a la Constitución Política de Colombia. Eso quiere decir que lo firma el presidente de la República y sale en la ley de borrón y cuenta nueva. ¿Listo? Entonces, revisa primero si se aplica esa caducidad para ti por ese tiempo de mora. Si no tenemos problemas, requieres ya una asesoría, porque tal vez puede que te estén demandando. ¿Listo? Tengo Procem. ¿Qué tal es para negociar? Bueno, yo también tengo una deuda con Procem muy lindos. Me dijeron en diciembre, como para el 20 de diciembre, que me estaban demandando. ¿Sí? Que me estaban demandando. Yo les dije a Procem hace poco, señores, ¿por qué me van a demandar? Y Procem muy amablemente me dijo, ay no, yo no la voy a demandar, lo que pasa es que yo tenía que cobrar una deuda y así la iba a cobrar. Y yo, señores, eso es una amenaza, regálenme toda la data que ustedes recolectaron para demandar. Así que después de eso me tocó tutela y me dicen, no, nosotros no tenemos ni idea de qué está pasando, nosotros ya dejamos de hacerle el cobro porque nosotros le estábamos cobrando porque usted tenía una deuda con RappiPay. Si hasta ahí es claro de que
Procem no tiene la deuda, ¿yo qué voy a hacer negociando con Procem? Y le pregunto directamente a Procem y me dice que no tienen esa cartera. Entonces, no puedo negociar con Procem. Entonces, la pregunta ¿es fácil o difícil? No sé. Sin embargo, si tu deuda está con Procem, pero pertenece pues a RappiPay o a Rappicar, está Tranquifinanzas, que me parece que se están jalando un marketing increíble, que son unos divinos, que eliminan como la fricción de tener que aguantarse al cobrador y de una vez te dan una oferta y tú pues revisas si la puedes aceptar o no. Entonces, me encantaría saberlo. Jessica Sofía me dice perdedora. Jessica, no sé qué perdí, pues si me robaron. Espero pues que tú no estés de parte de ellos. Espero pues que te vaya bien. No sé, pero pues cuéntame en qué te parezco perdedora. Me encantaría saber. No sé. Dice Jessica, usted ni siquiera es abogado. Pues tengo un video en el que me robaron mis papeles, me robaron la tarjeta profesional, pero ahí están los títulos que me acreditan como abogada. No sé si tú seas de la Universidad Manuela Beltrán o de la Santoto o del Colegio de Abogados, pero pues bueno, con orden de aprehensión de un vehículo que pueda hacer para llegar a un acuerdo o solicitar insolvencia. Bueno, la insolvencia, a ver, cuando tenemos este tipo de medidas cautelares y esta pues ese embargo y secuestro sería el secuestro. La insolvencia la radicamos acá y podemos solicitar efectivamente que detengan ese tipo de situaciones, pero recordemos que ese tipo de situación se da porque hay un proceso anterior, y un proceso anterior puede ser un ejecutivo o puede ser un pago directo. Bueno, se me olvidó, no sé, recuerdo si es un pago directo. Esos dos se llevan ante un juez. Con un proceso de insolvencia se detiene, pero tienes que iniciarlo inmediatamente. Así que escríbele al 318-397-1604. 318-397-1604. La Lopiwi, doctora, no tiene que dar la explicación a Jessica. Muchísimas gracias. Dice, ¿me pueden despedir estando en ley de insolvencia? No sé porque ustedes a veces me hacen como preguntas un poco sueltas que no. Lo que pasa es que dentro del Código Sustantivo del Trabajo no hay ninguna causal que proteja pues la insolvencia. Entonces pues no sabría decir, o sea, no se ha modificado y pues nada que hacer. Entonces sí te puedes despedir, pero imagino que las causales serán diferentes. Entonces ahí donde yo les cuento. Los procesos de insolvencia son de reorganización financiera. Recordemos que son de reorganización financiera. Antes de que llegues al despido y antes que te quedes pues sin los ingresos, deberías revisar qué es lo que ganas y qué es lo que pierdes y cuál es el punto en el que estás. ¿Listo? Entonces esa es mi recomendación. Nosotros tenemos asesorías. Bueno, tenemos asesorías desde 80,000 pesos, que las últimas ya se vendieron y las voy a dar el viernes directamente, lo voy a hacer yo. Tenemos de 180,000 pesos, que es la asesoría regular, que es en liquidación patrimonial, insolvencia económica, y tenemos asesorías de 280 o de 330,000. De 280 no estoy segura de qué hay, y las de 330 es me embargaron, tengo proceso encima, tengo que responder, o sea, son las que son de urgencia. Son las asesorías de insolvencia. Alejandro dice, ¿el ganado lo embargan? Claro que sí, el ganado lo embargan porque es parte de tus activos, pero al ser parte de tus activos, al ser parte de tu patrimonio, sí. Yo no sé, y ahí me descacho un poco y me faltaría estudiar, es respecto a ciertos bienes. Lo que pasa es que los animales, no sé que hasta qué punto estén considerados un bien, y es ahí donde me descacho. Pero pues cuando hacen parte de tu patrimonio, sí, de regla, esa es la regla general. Ahorita no sé porque hay sentencias a la fecha, y más o menos ya hace unos 10-15 años hay sentencias en los que se les reconoce alimentos a los animales, o sea que hay personas que le pagan alimentos como si fuesen hijos, cuando son cosas, y incluso, y por eso te digo que la regla general es esa, es porque me acuerdo de una cosa: siempre que yo voy a responder una pregunta, siempre
voy como a las bases del derecho. Entonces, ¿qué base estoy utilizando para responderte? Que el ganado es patrimonio, porque es que hay un delito de el cual es hurtar o el robo de ganado, está también en el Código Civil. Y si hablamos de robar, es bien, ¿sí? Si hablamos de secuestrar, es una persona. Entonces esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces, sí te lo pueden embargar. Dice Ángela, si estoy castigado por WOM y ya pagué, pero no quiere quitar el reporte, ¿qué debo hacer? Bueno, Ángela, lo que yo haría en tu caso sería dirigirme ya al 318-397-1604. Ahí adquiero los formatos de castigo. Y le digo a Diana, hazme un favor. Envíame adicionalmente a los formatos de castigo que te voy a comprar ya, envíame adicionalmente a los formatos de castigo que te voy a comprar ya, envíame el video de SIC Facilita. Sí, Ángela, eso es lo que yo haría, pero pues esto ahí sí te lo mantengo 8 de la noche. ¿Por qué? Porque apenas entonces termine el live, me toca escribirle a Diana, me toca buscar el video específico, por ahí encontré un manual, está el manual, y pues para ti enviaría el video y enviaría pues el manual. Pero Ángela, nuevamente te lo repito, es a ti. ¿Por qué? Porque una vez tú ya tengas el radicado con nuestros formatos, porque te digo con nuestros formatos, porque tienes el radicado y te vas para SIC Facilita. Si llegan como a faltar de ese derecho, entonces pues ahí sí corre toda nuestra estrategia jurídica para que pues tú puedas eliminar el reporte. Lo que pasa es que con SIC Facilita te queda eliminado en 45 días el reporte, hablando de que se cumple con todo el trámite administrativo, o sea, que se suben los datos para que se pueda eliminar el reporte. ¿Listo? Dice Nanis, qué fastidio, la gente no entra a aportar sin hacer mala vibra. Sí, tienes toda la razón, pero les encanta. Yo tenía un amigo y alguien que amo mucho, y a él le encanta simplemente pegarse al celular a tratar más a otras personas. Yo lo hacía a veces, pero ya no tengo tiempo, ¿sí? Pero no, disfrutemos de esa gente así. Si este reportado hace 8 años en claro, ¿qué haces? Si tú tienes más de 8 años en mora, tienes derecho al olvido y la Corte Constitucional lo reconoce. Si tú no tienes 8 años en mora, si no tienes 8 años ahí reportado, lo que debes hacer es revisar una de las 18 causales. Yo se los vuelvo a explicar. Yo tengo 36 años a hoy. Y mi primera tarjeta de crédito yo la tuve a los 18 años. A los 18 años la tarjeta de crédito me la dio Colpatria, porque resulta que yo me venía para aquí, para Estados Unidos, pero pues yo no tenía tarjeta de crédito, ni movida crediticia, ni nada. Y mi papá me dijo, espérate que yo te la amparo, ¿sí? Mi papá me amparó mi primera tarjeta de crédito. Para ese entonces me la ampararon por 5 millones de pesos. ¿Listo? Por 5 millones de pesos. Hoy, no mentiras, hace como unos 6 meses tenía mi tarjeta de crédito de Colpatria. Yo nunca firmé el pagaré. El pagaré lo firmó mi papá, luego sí, pero la deuda estaba ahí. Entonces, una cosa es lo que yo piense que es y otra cosa es lo que realmente es. ¿Listo? Entonces, pues yo le solicité toda la información, igual para una actualización, creo que firmó el pagaré y ahí está. Entonces, yo no puedo decir que tengo una tarjeta desde hace 18 años a tener una tarjeta desde hace 10 años en mora. No es lo mismo. La única forma de probar que está en mora, que nosotros lo hacemos, es con los reportes, bien sea positivos o negativos, de data, crédito y DSFI. Les dice, pagué una deuda por suplantación en Movistar y ahora me van a castigar 2 años. ¿Qué hago? Leslie, efectivamente eso es lo que pasa, y tristemente entonces a veces como que dicen, ay, usted cobramos mucho, usted es una, y nosotros no cobramos mucho, usted es una pi por esas cosas, y resulta que pasan cosas como la tuya porque tú actuaste en la mayor honestidad posible. A mí también me pasó. Lo que hay es que iniciar un proceso de suplantación de identidad, los formatos están ahí, y si es con Movistar,
la recomendación que leí para la chica de WOM. Si me los compran, si escriben a Diana, si los compran hoy, yo misma solicito el favor de que me les envíen el video que nosotros tenemos de SIG Facilita. Son 3 minuticos, es muy sencillo, es con el radicado que hacen todo, y les envío el manual. Les envío el manual que lo revisé y nos lo regaló SIG Facilita y lo tengo por ahí, pero entonces tienen que comprar los formatos ya al 318-397-1604, 318-397-1604. Magda dice, estoy reportado por ser codeudora desde el 2016. ¿Qué costo tiene retirar de su data cripto? Magda, déjame decirte que lo primero que tienes que asumir es que tú no eres codeudora, tú eres deudora. Si tú estás reportando data crédito por ser codeudora, tú no eres codeudora, eres deudora. ¿Listo? Eres deudora. Y una vez asumiendo que eres la deudora, ahí sí miramos de las 18 formas, de 18 causales que tenemos para eliminar el reporte, o de las 10 formas de extinción de la obligación, ¿cuál es la que te aplica para ti? ¿Y eso cómo se hace? Por medio de una asesoría en la cual sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer, que la adquieres al 318-397-1604. Si realizo eso, me aseguran que me quiten el reporte. Leslie, yo no te puedo asegurar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no sé tú qué vas a hacer, yo no sé cuándo vas a radicar, yo no sé nada. Yo te puedo asegurar que personas como tú, que el 97% de personas como tú han tenido un proceso exitoso. ¿Sí? Porque yo no te puedo asegurar, porque en la vida, si yo he tenido como 4 reportes, te aseguro que yo he subido todos los videos y les he mostrado, incluso uno con la ETV por un celular que tuve. Gracias por la flor, por un celular que tuve y les mostré. Y lo que les estoy contando de SIG Facilita lo hice yo misma por la ETV, pero me tocó radicar 2 veces la petición. ¿Sí? Pero 4 cosas que yo haya eliminado, pues no es que te sirva mucho. Te sirve es lo que nos cuentan nuestros clientes que usaron formatos como tú, que a los 8 días ya les habían eliminado el reporte, que a los 10 días les habían eliminado el reporte. Entonces, pues ahí está, estoy siendo honesta. Dime tú, si te vas a quedar 2 años reportada o vas a apostar por ti. Ya hiciste lo más difícil, ahora vamos a hacer lo más fácil. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Listo. Dice Andrés, me están cobrando una tarjeta desde hace 13 años y me dicen que van a embargar. Si ustedes no tienen cómo probar, se los vuelvo a contar. Yo tengo una tarjeta de crédito desde hace 18 años. Eso no quiere decir que esté en mora, eso no quiere decir absolutamente nada. Si yo no tengo pruebas de que esa tarjeta está en mora desde hace mucho, simplemente nada que hacer. Teléfono es el 318-397-1604, 318-397-1604. Luis Torcedilla dice, gracias por la rosa, Luis, muchas gracias, querida. Dice, buenas noches, pueden reportar 2 veces por la misma deuda, eliminar el reporte y lo vuelven a subir. Pueden, sí, lo están haciendo, sí. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El deber ser, dice la ley, que no se puede reportar una deuda en mora de más de 18 meses. ¿Sí? Y si hay debida notificación o si hay falta de autorización, te deben eliminar el reporte inmediatamente. Ese es el deber ser. Pero el ser, lo que está pasando son casos como el tuyo. Actualmente nosotros recibimos 3 a 4 casos dentro de nuestras llamadas exactamente como el tuyo, que les está pasando exactamente lo mismo, y eso es lo que yo les advierto. Entonces cuando todos llegan y me dicen, ay Andrea, qué rico, me fue súper bien y me eliminaron el reporte, y yo, guarde todos los reportes positivos, porque eso es lo que nos va a garantizar que ustedes no los vuelvan a reportar, porque es ahí donde se ve la irregularidad. Estar reportando data crédito es bueno, no es malo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la rosa y espero pues haber sido muy clara con todo. Listo. Genao Olaya dice, tengo un reporte con 2 tarjetas de crédito del BBVA hace 3 años, 7 millones cada una. Lo que tienes es una deuda de más de, si es hace 3 años, tu deuda debe estar más o menos por los 21, 22 millones de pesos si tú no haces nada. Recordemos que lo que nos acordamos del valor, que lo que nos acordamos de las fechas y de que lo que nos acordamos no es prueba relevante. No es prueba relevante dentro de un proceso judicial. Dentro de un proceso judicial es relevante el tiempo de mora, es relevante
entonces que les digan exactamente 1200 días en mora, es relevante eso. Si tú lo que quieres es aplicar a prescripción porque presumes que ya pasaron 3 años, lo que tienes que hacer es ya comprar los formatos de información de la deuda. ¿Por qué te digo que ya? Porque si resulta que tú radicaste la petición y ellos radicaron la demanda y te ganan en que el juez admita la demanda, déjame decirte que ese proceso se te va a alargar, porque van a decir pues vaya al juzgado, e ir al juzgado es la sentencia de muerte. ¿Listo? Entonces, para asegurar que eso lleva más de 3 años, compren la información de la deuda. Listo. Andrés González dice, en un proceso de liquidación patrimonial, si no tengo bienes ni hijos, ¿pueden tocar el sueldo? Andrés González, depende de qué tan buen abogado tengas. ¿Por qué depende de qué tan buen abogado tengas? Porque debes, y es que aquí es un abogado y es especialista en finanzas, nosotros tenemos la mejor, porque es cuáles son los costos y cuáles son los gastos. Yo no sé si tú diferencias cuáles son los costos y cuáles son los gastos. Y si sabes hacer bien ¿cómo es que es eso? Ay, se me olvidó. Me va súper mal en eso. Un presupuesto. Si sabes hacer absolutamente todo. Nosotros tenemos clientes muy obedientes que no les hemos dejado tocar las cuentas de ahorro. ¿Ves? Pero es primero el cliente que sea muy obediente y segundo que pues que tengan un muy buen abogado. Yo aquí de una vez se los adelanto, el peor enemigo del abogado, son los clientes. El peor enemigo del abogado son los clientes. ¿Listo? ¿En cuánto tiempo o términos llega al juzgado? No sé de qué estás hablando, pero aproximadamente nosotros de regla general 30 días. ¿Listo? Andreina, si tengo un proceso con desistimiento tácito, terminó la deuda y me van a sacar de centrales. Si tienes un proceso con desistimiento tácito, déjame decirte, Andreina, que eres muy afortunada y lo que tienes es tiempo. Eres muy afortunada y tienes tiempo. Entonces, ¿qué es desistimiento tácito? Yo banco inicié un proceso, señor juez, X y Y, y después de un tiempo dejé de ponerle atención, ¿sí? Y la última actuación fue hace 6 meses. El juez coge y mira, yo no he visto ninguna de 6 meses, o sea, eso es porque pasó mínimo un año. Yo 6 meses así exactos no he visto, pero bueno. Juez mira y dice, no, pero aquí no hay nada interesado. Esto quiere decir, tácito quiere decir que por actos que son de la voluntad, como el dejar hacer las cosas, entonces ya no está interesado en el proceso. Entonces el juez dice, bueno, acabemos con ese proceso. Hay un desistimiento tácito y ordena que si lo que desea es retire la demanda, le da como un tiempo para que no la vuelva a presentar y nuevamente, o creo que no le da tiempo, dependiendo, pues es que es una penalidad, no recuerdo exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu proceso está en veremos porque les faltó iniciativa. Eso no afecta tus centrales de riesgo. Entonces, ahí te lo dejo de recomendación. Adquiere ya una asesoría, revise un abogado bien cuáles son las razones del desistimiento tácito y sobre todo hasta dónde llegó. Revisa si no hay embargos, revisa todo, absolutamente todo. Cúrate en salud. Recordemos que hay asesorías que dan paz y son las de nosotros, por eso escriban al 318-397-1604. Tengo una deuda con Stripe y me dicen que ya van a embargar cuentas y sueldo. Claro que sí, lo van a hacer mediante un juez. Miren, yo sé que ustedes dicen, y es que esto que les diga es muy injusto, pero no porque sea injusto quiere decir que no pase, ¿sí? Ustedes dicen, uy, Andrea, es que yo tenía una deuda de hace 3 años y medio de 7 millones de pesos. Yo, a ojo de pájaro, les puedo decir que esa deuda es de hace 3 años, pero esto es netamente conocimiento, porque esto nosotros lo estudiamos todo el tiempo, y con los intereses y la mora, ya se les duplicó esa deuda. Y al duplicárseles la deuda, ustedes ya no tienen la deuda de 7 millones y después recuerdan que era eso. Stripe puede que sea una deuda chiquita,
Pero miren lo que está haciendo ahorita una entidad como Solventa, que las deudas son chiquitas, pero le están cobrando a ustedes unos gastos administrativos increíbles, más del 30 hasta el 60% nosotros hemos visto de gastos administrativos. Entonces lo que ustedes dicen es una deuda chiquita. Y ahí viene, ¿qué le van a presentar al juez? ¿O cuánto les van a presentar al juez? ¿La deuda chiquita o les van a cobrar hasta la risa? Y la razón por la que ustedes les van a cobrar hasta la risa es porque básicamente, y esto suena horrible, ellos pueden y ustedes no. ¿Cuál es la diferencia para poder? Pues es ahí formatos de información de la deuda que tienen garantía constitucional. Hace poco yo los utilicé, hace como 4 o 5 días estuve haciendo el video de cómo me demoré radicando las tutelas, pero pues ahí está todo. Adquiéranlos ya al 318-397-1604, 318-397-1604. Dejé de pagar deudas desde el 2020 con bancos. Nunca me han embargado ni me han empezado ningún proceso. Te felicito, espero que sea así. Si yo fuese tú, revisaría pues quién es el acreedor. ¿Por qué? Porque hoy puede que no te pase nada. Y síguele rezando Diosito para que no te siga pasando nada, pero también que esos papeles tuyos se hayan perdido y que no los llegue a tener ninguna casa de cobranza, porque las casas de cobranza, sí señores, les van a iniciar los procesos. ¿Listo? ¿Sabes si va a haber borrón y cuenta nueva? No va a haber ley de borrón y cuenta nueva, porque primero, si quieren, los que están ahí conectados, si quieren, entren a Google y revisan. Dijeron que el presidente la tenía que firmar, o sea, Petro. Y eso no es cierto. Que la Corte Constitucional la había hundido, ni llegó a la Corte Constitucional. Que ya solamente faltaba que la Corte Constitucional lo revisara. Eso tampoco es cierto. Y hace como unos 3-4 días les subí un video a ustedes mostrándoles la agenda del Senado y del Congreso sobre la ley de borrón y cuenta nueva. Y si ustedes me dicen por ahí, se van a dar cuenta que nada, absolutamente nada. Ellos no lo tienen ni en la agenda, no tienen nada. ¿Por qué es tan difícil pagar las deudas en el extranjero? Quiero hacer acuerdos de pago. No es difícil pagar las deudas en el extranjero. Lo que es difícil es que lo hagas mal. Nuevamente se los repito. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos con sus historiales crediticios para saber exactamente cuánto es la oferta que podemos hacer. Las ofertas las hacemos por escrito y molestamos todas las semanas para lograr un muy buen acuerdo. Entonces, no es que sea difícil, el método es similar. Lo que hay que hacer es ser intenso, ¿sí? Eso es como para... Luis Sánchez dice, tengo una deuda de 10 millones, más de 5 años en mora. Luis Sánchez, claro que sí, si tú tienes una deuda de 10 millones con más de 5 años en mora, podrías iniciar un proceso de prescripción, siendo cierto que tú tienes algún documento que pruebe que tienes esos más de 5 años en mora. Si es así, hay clientes como a ti que le han dado la prescripción, simplemente en sentencia anticipada, o sea, de entradita. ¿Listo? ¿Qué es eso primero? ¿Se borra el reporte o se paga la deuda? Carlos Escudero, si tú ya aplicas al derecho al olvido, quiere decir que lleva la deuda 8 años en mora, primero borra el historial. Si es con una casa de cobranza, si actualmente lo tiene una casa de cobranza, primero borra el reporte. Pero si tú estás muy seguro de que eso, puedes utilizar también los formatos de suplantación, se me olvidó, indebida notificación, y borras. Porque es más fácil. Porque lo que pasa es que van a hacer el trámite al mismo tiempo. El de que hay un error en el reporte y subir que ustedes ya pagaron la deuda. Porque a pesar de que son trámites, suenan totalmente diferentes, eso solamente se carga en una hoja de Excel, ¿sí? Y se reporta mensualmente a Ata Crédito de Acifin. Esa es la razón por la que lo recomiendo antes. Pueden embargarme por una deuda de 9 años, capital 1.700.000 y el resto son intereses. GPAEFCOM, déjame decirte que lo que tú crees que son intereses no son intereses, eso es parte de la deuda. ¿Por qué?
está la deuda, aquí está la deuda, ¿sí? Supongamos que está la deuda hasta acá, están los intereses corrientes hasta acá, están los intereses moratorios hasta acá, están los gastos de cobranza. ¿Listo? Entonces la deuda que era así, ahora es así. ¿Qué van a hacer con esta deuda? Van a empaquetártela, te la van a empaquetar y por ese empaquetado te lo van a llenar el título valor. Van a llenar el título valor. Una vez llenen el título valor, no con la deuda así, sino con la deuda así, van a llenar ese título valor y van a decir que esa es tu deuda total. Y al ser tu deuda total le van a decir, señor juez, hágame un favor, concédame nuevamente. No, pues no se le dice al juez nuevamente, pero pues se los explico así para que lo completan. Concédame que me reconozcan nuevamente intereses moratorios y gastos de cobranza sobre esta deuda, y esos gastos de cobranza nuevamente se dan sobre un 30%. Entonces la deuda que era así, ahora te la cobran así y tras de todo te van a cobrar intereses y todo. Entonces tú dices, tienes una deuda de 1.700.000 más intereses. No, tú no tienes una deuda de 1.700.000 más intereses. Tu deuda total ya sabes cuánto es y sobre eso te van a volver a cobrar todo. Y si tú no tienes la mora, como me estás diciendo desde hace 9 años, déjame decirte que tu deuda es de ayer y está grandísima y sí o sí requieres una asesoría y la puedes adquirir ya al 318-397-1604. 318-397-1604. Estoy reportado por 3 bancos, pero ya tengo paz y salvo y quiero recuperar mi vida crediticia. Si quieres recuperarla ya, escribes al 318-397-1604. Compra los formatos que se llaman castigo. Le escribes a Diana y compra los formatos que se llaman castigo. Ay, no, Andrea, no le creo un carajo lo que usted está diciendo. No me creas. Te vas ya para www.ggjuridicoslex.com.co. Allá no aparece solo mi imagen, aparece la imagen de todo el equipo de Andrea García Abogados y ahí le das clic en conoce los testimonios. Mínimo hay 100 testimonios y está el testimonio de una persona que en enero nos dijo que le van a eliminar el reporte en 10 días y otra persona en febrero en 8 días, ¿sí? Que son recientes. Ahorita sí estoy un poquito desactualizada porque me han pasado un millón de cosas, pero les puedo asegurar que si me meto a las líneas, es listo. Carlos dice, ¿sabías que eras mi amor platónico? Se tenía que decir y se dijo. Muchísimas gracias. Paula dice, ¿es fácil negociar con Liquidity? Es fácil negociar dependiendo de su disposición para negociar. Les vuelvo a recordar que la negociación es que 2 partes se pongan de acuerdo. Cuando hablo de 2 partes se pongan de acuerdo es que yo estoy dispuesta a dar y a recibir. Y que obviamente tengo que apelar a los intereses de la entidad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo saber que voy a negociar una deuda que yo ya tengo como para prescripción, en la cual puedo ofrecer lo que yo quiera o en la cual yo no tengo nada que perder, que negociar una deuda en la cual yo tengo mucho que perder y me pueden tener mucho tiempo. Entonces, siempre que vayan a hacer una negociación, pues obviamente apelen con eso. Nosotros dentro del ranking de las entidades con las que hemos tenido negociaciones, no tenemos pues a Liquidity como que sea difícil, pero pues depende de ustedes. ¿Listo? Es fácil negociar una deuda con AEXA. Hace 3 años que no cobran por intermediario. Demandaron y no tengo nada. Si demandaron, revisa pues primero el proceso judicial, porque es que una vez ustedes los embargan, levantaron embargo, el embargo sí ni prescribe ni pasa, es más, con el tiempo se hace más y más complicado, y no es exactamente complicado porque termine siendo una cosa difícil, es complicado porque los van a meter en un trámite administrativo y procesal que ustedes los van a enloquecer. Levantaron, miren, un embargo ustedes se los pueden hacer en 30 días, yo he visto embargos en 30 días, ¿sí? Levantar embargos, lo más cortico que nosotros hemos visto es 1 año, o sea, es 1 año, y eso porque han sido muy afortunados. ¿Listo? Tengo muy pocos puntos en data crédito, pero no tengo deudas. Bueno, te voy a dar un hack que funciona increíblemente bien. Lo primero pues que te pido es que tengas una tarjeta de crédito, así sea de $1.000.000, que tengas una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque ese es como tu indicador, ese es tu índice. El score crediticio es ese que les dicen, pero es el que se mueve. El score crediticio es su
es que esa palabra me cuesta decir, periodicidad en cuanto realizan los pagos, ¿sí? Entonces vamos a jugar con esa periodicidad. Luego está su experiencia en montos. No tenemos experiencia en montos, por eso es que tu puntaje es bajito, pero no tienes deudas, ¿sí? Y luego está tu capacidad de endeudamiento. Entonces tenemos una tarjeta de crédito de $1.000.000, supongamos, pero pues estamos hablando sobre el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger la tarjeta de crédito y vamos a verificar cuándo es que es la fecha de corte y cuándo es que es la fecha de pago. ¿Listo? Que entre la fecha de corte y la fecha de pago pasan aproximadamente unos 45 días. Sí. Pero nosotros vamos a buscar reducirlos más o menos a 30. Tengo la tarjeta de crédito de $1.000.000. Lo que voy a hacer es coger y utilizar el $1.000.000. ¿Listo? El $1.000.000. Una vez yo use ese $1.000.000, voy a fijar 2 fechas dentro de esos 30 días que tengo entre la fecha de corte y la fecha de pago. Voy a usar a los 15 días voy a hacer aproximadamente un pago del 50% de la deuda, y a los 12 o 13 días siguientes voy a hacer otro pago de más o menos el 90% de la deuda, quedándome un 10% de la deuda nomás, un 10% de la deuda. Aquí pasaron 2 cosas. La primera, ¿se acuerdan que hablamos de la periodicidad, que es el score crediticio? Pues resulta que como lo va a ver el algoritmo, lo va a ver, ay, oiga, esta persona es muy juiciosa porque mira, en un mes hizo 2 pagos. ¿Y por qué es importante o relevante esos 2 pagos? Porque ustedes no pueden estar sobreendeudados. ¿Qué es sobreendeudados? Que ese $1.000.000 ustedes deban 301.000 pesos. Si ustedes deben 301.000 pesos, ustedes están sobreendeudados. Entonces, no nos sirve. Por eso es que vamos a pagar el 90% de la deuda. Y la otra es que, efectivamente, llega la fecha de corte del pago y solamente pues se deben el 10%. ¿Qué pasa con eso? Primero, no estamos sobreendeudados. Entonces ya tenemos 2 factores. La periodicidad, que sea periódico, perdón, y que no estamos sobreendeudados a la fecha del pago. ¿Y qué pasa adicionalmente a eso? Y este es otro de los hacks que es increíble de esto. Y es, tenemos cierta capacidad de endeudamiento, ¿sí? Pero resulta que esa capacidad de endeudamiento es dada por lo que cree Data Crédito que tenemos. Pero resulta que en el mes me prestaron el $1.000.000 para pagar cuotas de 100.000 pesos, supongamos, y yo le dije, yo no tengo capacidad de endeudamiento de 100.000 pesos, yo tengo capacidad de endeudamiento de 900.000 pesos. Eso exponencialmente ya es mucho y empiezas a modificar. Hazlo durante 90 días y verás cómo te sube el puntaje. Pero pues esto no lo dicen en todas partes. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Si una empresa a la que no le firmé ningún acuerdo puede mandarme, sí, y se pueden hacer demandas con monitorios, ¿sí? Solamente que ustedes digan. Dice, gracias, ¿qué tarjeta recomiendas? No, yo la verdad no recomiendo ninguna tarjeta. ¿Por qué? Porque a mi Davienda me ha amado mucho y yo amo a Colombia estúpidamente. O sea, es mi crush horrible porque yo tengo tarjetas de crédito de mi crush, pero si ustedes han pagado asesorías, han pagado algo, saben que todas mis cuentas están a nombre pues de mi crush, que es Bancolombia. La insolvencia aplica cuando ya hay embargo. La insolvencia es perfecta cuando ya hay un embargo, ¿listo? Sobre todo de los salarios. Bueno, ese negociar bajo capital, mi deuda es con Liquidity desde el 2023, en mayo por $2 millones. Yo se los vuelvo a repetir. Miren, la negociación no es obligatoria. O sea, la única forma que ustedes pueden obligar a una negociación es mediante una liquidación, insolvencia económica. Es la única forma que ustedes pueden, o en arreglo directo, pero es que no todas las entidades se pueden. Ustedes lo que tienen que apelar es que le hagan una oferta a la entidad tentadora. Pero si ustedes no le hacen una oferta a la entidad tentadora, nada que hacer. ¿Qué es una oferta tentadora? Pues primero revisar que esté bajo los rangos, dentro de la mora, dentro de los días. Y segundo, el pago debe ser inmediato y en una sola cuota, ¿sí? Porque recuerden que el negocio de los bancos es de
¿Es de qué? Es de que circule el dinero. ¿Listo? Y al circular el dinero, pues obviamente necesitan es dinero en efectivo. Entonces pues ustedes hacen una negociación y dicen pago ya. Entonces imagínense cómo a solventar eso. Oigan, yo de verdad los amo, pero a mí me ofende un poquito que quienes vengan como a tratarme mal sean las mujeres, ¿sí? Yo digo, Dios mío, que sean los hombres, vaya, venga, pero que sean las mujeres sí me ofende un poquito. Alexander, ya te respondí que la insolvencia se aplica cuando hay embargo y los detienen. Rocío dice, compré una moto, ya pagué y el señor no me quiere dar mi paz y salvo, ¿qué puedo hacer? Pues no entiendo exactamente la pregunta. ¿Por qué no entiendo exactamente la pregunta? Porque no entiendo cuáles son las repercusiones jurídicas que tú quieres evitar, ¿sí? Si tú ya pagaste y si te da miedo que te reporten, con el hecho de que tú ya tengas las facturas es suficiente. Si tú ya pagaste la moto y tú ya hiciste lo que es el traspaso, entonces pues ya no tienes como ningún problema con el paz y salvo, ¿ves? Pero si por X o Y motivo quieres estar seguro, lo que puedes hacer es dirigir una petición presentando pues los soportes de pago, y si es pues con una entidad financiera puedes llegar a poner una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la Superintendencia Financiera. ¿Listo? Entonces dice Rocío, porque me tiene la moto ignorada. Uy, Rocío, la verdad te recomiendo que adquieras una asesoría. ¿Por qué te recomiendo que adquieras una asesoría? Porque es que la única forma que yo podría, o sea, ni siquiera yo, porque no revisaría ese caso, creo que yo, la única forma en que logre solventar como eso es que se revise pues primero el certificado de la moto para saber pues si está él, se revise el contrato y te guíen para hacer una muy buena conciliación, y ya pues de acuerdo a la entidad, lo que te digo, si es un privado o si es un público o qué tanto se le puede perseguir, te recomiendo la entidad, pero sin revisión de contrato y sin revisión del certificado netamente es difícil. Si quieres salvar tu moto, escribe ya al 318-397-1604, 318-397-1604. ¿Cómo hace uno para hablar contigo directamente por tema de deudas? Ricardo, es muy sencillo, escribes al 318-397-1604. Hola Diana, dame los medios de pago para una asesoría con Andrea García para la agenda del próxima semana. ¿Listo? Y listo, pagas y ya te la agenda para la próxima semana. Cuéntame si fue claro. Mi familia, mi tesoro, formularios, pero no me dieron cuenta para hacer algo de diligenciamiento. No te entiendo. Vale, Ricardo, tengo una deuda de más de 8 años. César, si tienes una deuda de hace más de 8 años en mora, tienes una deuda de hace más de 8 años en mora probada. Si tú tienes una deuda desde hace más de 8 años y no sabes en qué estado está, tu deuda está de hace 2 días y es por el monto que ellos quieran. ¿Listo? Porque es por el monto que ellos quieran. Y se los vuelvo a recordar, yo tengo deudas de más de 65 millones de pesos a la fecha con 3, bueno, en teoría es como una entidad, pero con 3 entidades. Yo les he solicitado toda la información: cuánto es lo que debo de capital, cuánto es lo que debo de intereses corrientes, cuánto debo de intereses moratorios, y no me han dicho absolutamente nada. Y si yo no tengo las pruebas de eso, cuando vaya ante un juzgado y ellos me lleguen a demandar, lo que van a hacer es demandarme por los valores que ellos quieran, no los que yo crea que, sino los que ellos quieran. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en los contratos no se pone plazo. Sí, en los contratos sí se pone plazo. De por sí es sí o sí es obligatorio el plazo, el valor, el plazo, el valor y el objeto del contrato. Entonces, ¿por qué se pone plazo? Porque se pone el plazo para cumplir el objeto del contrato. Sencillo. Huele a flow de procesales, muchas recomendaciones. Jonathan Castiblanco, quiero pues saber exactamente qué es el fraude procesal dentro de eso, porque pues ya les hablé sobre el desistimiento tácito y pues no creo, pero pues déjame decirte que
¿Cuál es el fraude procesal? Jaime Noguera, la asesoría me la estás pidiendo en este momento. Si yo te doy el número es para, pides los medios de pago y pagas. ¿Listo? Es al 318-397-1604. 318-397-1604. Necesito una asesoría para insolvencia para una SAS. ¿Qué costo tiene? Tocaría revisar si es pequeño comerciante o si es netamente pues ya se va ante la Superintendencia de Sociedades. Déjame saberlo para decirte, porque bueno, independientemente de todo sería para una persona jurídica, pero no recuerdo, está como sobre los 340 la asesoría aproximadamente. Listo, la puedes adquirir al 318-397-1604. 318-397-1604. Lucho el Rico dice: yo le debo plata a un banco hace más de 4 años. ¿Qué plazo hay para que prescriba? Si tú no tienes la forma de mostrar la mora desde hace 4 años, les vuelvo a decir, esa deuda está fresquita por el valor que ellos quieran y desde la fecha que ellos quieran. O sea, quiere decir que si lo llenan mañana, es de mañana y no hay prescripción. Si ustedes no tienen cómo probar nada, solamente lo que me están contando aquí, nada que hacer. Hace una semanita que estuve en el live, estuve con una persona y me dijo: ay, Andreas, que pasó algo con Solventa y no me quieren cumplir y la SIC ya lo ordenó. Yo le dije: pues dame la resolución y yo hago contenido respecto a eso. Y pues no está la resolución, entonces pues para que lo tengan en cuenta. Listo, el teléfono es el 318-397-1604. 318-397-1604. Jairo dice: tengo un embargo desde el 2019. Lo que tienes que hacer es adquirir una asesoría ya, escribirle a Diana al 318-397-1604. Hola Diana, ¿cómo estás? Regálame medios de pago para el levantamiento de un embargo. ¿Qué va a hacer Diana? Te va a mandar medios de pago. Una vez lo realices con tus datos personales y con una copia de tu cédula, nosotros lo que vamos a hacer es una investigación en centrales de riesgo y en la rama judicial. Todo eso es con el fin para saber dónde se tiene que hacer el levantamiento del embargo. ¿Listo? Al 318-397-1604. 318-397-1604. Dice el TOI: la insolvencia para persona natural y la SAS es una pequeña sociedad. Mi socio no pagó y la declara. Sí, entonces tienes que solicitar una asesoría mixta. Creo que está sobre los 340. Puede ser un poquito más costosa, un poquito más económica. No recuerdo exactamente. Y la puedes adquirir al 318-397-1604. 318-397-1604. Tatiana dice: tengo una deuda con el almacén Stripe y ahora tu aval me dice que me van a quitar mis inmuebles. Yo se los vuelvo a repetir y se los he repetido pues como todo el tiempo, y es: nosotros creemos que imagínense, esto sí es tener la realidad muy alterada, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos como el concepto de que tenemos la deuda con una entidad y termina siendo con otra entidad. Creemos que la tenemos desde hace más de 5 años en mora y resulta que es de esta mañana que llenaron el pagaré. Tenemos que la deuda es de 500,000 pesos y luego nos salen unos gastos administrativos que es por 1,500,000. Entonces, esto de las deudas es en la realidad bien alterada y es un negocio, es el que negocio, y se los dije al principio del live, se los vuelvo a repetir. El 95% de los procesos es eso. Entonces, si tú tienes una deuda que no sabes ni siquiera con quién tienes, adquiere una asesoría para saber exactamente por lo menos quién te está reportando y que se solicite la información directamente. O si no, una información de la deuda, pero pues es más difícil iniciar por ahí, que lo pueden adquirir al 318-397-1604. Buenas noches, tengo un local comercial. El dueño de la noche a la mañana me pidió el local. Si tú tienes un local comercial y tienes un contrato bien suscrito, lo que debes hacer es adquirir una asesoría al 318-397-1604 con la copia del contrato. De antemano yo te diré que bajo la ley comercial pues no te pueden quitar ese local comercial, simplemente porque hay algo que se llama el goodwill, o es el nombre, ¿no?
al ser el nombre, está protegido bajo la ley comercial para que te mantengan ese contrato por cierto tiempo. ¿Listo? Y si no, pues que hayan unos acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Los acuerdos que aparecen contractualmente, basándonos en eso. Recordemos que esta parte no sé si la sepan, los contratos tienen cláusulas penales, precisamente previendo todas estas cosas, y las cláusulas penales deben cobijar aproximadamente eso. Entonces, a la próxima vez que firmen un contrato, revisen esas cláusulas penales que los protejan a ustedes más o menos en unos 6 meses en un contrato de local comercial, o en una compraventa que se les proteja al 30 o 40%. ¿Listo? Una deuda de 1.500.000 puede generar un embargo en solventa. No recuerdo si ya, sí, mentira, sí tenemos clientes con embargos en solventa por deudas de unos y no es de 1.500.000, la verdad no, porque él nos contaba que era de 1.200.000 la deuda y que le estaban cobrando 2.300.000. Cuando nosotros solicitamos información, resulta que sí nos arrojaron mucha data en el cual se veía pues cómo estaba un poquito la inflación, pero pues que más o menos todo cuadrado, o sea, el descuadre era muy poquito. ¿Listo? Teléfono es el 318-397-1604, 318-397-1604. Para mí fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias para todas las personas que se conectaron el día de hoy. Hace mucho no veía tanta gente. Nos vemos el miércoles.